Dios te bendiga, hermana, hermano, amigo, amiga que nos estás escuchando o viendo. Vos y yo sabemos de que Dios sabe lo que está pasando. Sabe lo del coronavirus, es un Dios soberano, así que no se le pudo haber pasado por alto. Y tampoco lo de la cuarentena. Vos y yo estamos en cuarentena y hay un propósito por el cual Dios ha permitido que nosotros, seamos creyentes o no creyentes, estemos en cuarentena. Dios es un Dios lleno de ingenio y tiene su mente fresca, pero podemos afirmar contundentemente que tiene un mensaje para los no cristianos y para los cristianos. ¿Cuál será el mensaje que tiene para los no cristianos? Es que reflexionen con respecto a la vida y a la muerte. ¿Cómo es que nos encontramos de repente de un estado a otro, inimaginable hace unos pocos meses? Es que Dios es soberano y puede hacer las cosas de repente. La Biblia, la palabra de Dios nos dice en Daniel capítulo 4 que el rey Nabucodonosor, el orgulloso rey Nabucodonosor, orgulloso por todo lo que había hecho, de repente se encontró en un estado totalmente diferente. Se encontró como un animal salvaje comiendo pasto. ¿Cuál era el propósito final? El propósito, dice la palabra de Dios, que adoró a Dios, alabó el nombre de Dios, reconociéndolo como el Rey del cielo. Dios puede hacer las cosas de repente. Dios mandó al Espíritu Santo y vino de repente. Cristo puede volver también y volverá de repente. Ahora bien, los medios de comunicación nos dicen de que aprovechemos el tiempo, porque la mayoría está aburrida. Entonces nos instruyen en poder aprender cosas, música, jugar con los chicos, aprender un idioma, hacer ejercicios, etc. Pero te puedo asegurar que esa no es la prioridad, no es la razón por la cual Dios te puso y me puso en cuarentena. La razón es que reflexionemos, seamos creyentes o no. Para el no creyente, entonces, para vos que sos no creyente, te aseguro que Dios te puso en cuarentena para que puedas reflexionar sobre el sentido de la vida y de la muerte. Porque parece que hemos perdido la sensibilidad de lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que es ficción, lo que es realidad. No estamos viendo la película Virus del 2015, la coreana, sino que realmente están muriendo personas y es así que han cambiado de un estado a otro. La mayoría sorprendidos por lo que pasó. Gozaban, la mayoría puede ser que haya gozado de buena salud, sin embargo ahora se encuentra en la eternidad. Para los cristianos, para el grupo de cristianos, ¿cuál es la razón por la cual Dios te puso a vos y a mí en cuarentena? El propósito es también que reflexionemos. También es una advertencia. Y yo la encuentro en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, los 11 capítulos anteriores de la carta a los romanos, habló teóricamente, prácticamente a los hermanos de Roma. Y ahora le dice, muchachos, ahora es diferente. Cambio, quiero que pongan en práctica lo que hemos estado hablando. Y empieza a decir, no se conformen a este mundo, no se conformen a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa esto? No se amolden a un mundo que rechaza a Dios y es manipulado por el enemigo, por Satanás. Hace un tiempo leí que los agricultores de la ciudad de Sensuji, en Japón, estaban preparando sandías cuadradas. Uno puede decir, pero ¿para qué queremos sandías cuadradas si naturalmente las sandías son ovaladas? Bueno, es que son sandías para exportar. Las ponen en unos vidrios rectangulares, templados, y ahí las hacen crecer. Así que la sandía, que naturalmente es ovalada, toma la forma cuadrada. ¿Y para qué? Se le preguntan a los agricultores de Sensuji. Es porque las exportamos y de esta forma caben mejor en las cámaras frigoríficas y en los freezer.
se les habla entonces a los creyentes con esta cuarentena. No se nos dice que salgamos del mundo ni que huyamos de aquellos que no conocen a Jesús, sino que no vivamos conforme al estilo del mundo. Ese mundo que está opuesto a Dios. El apóstol Pablo nos exhorta, transfórmense. Es decir, la raíz de esta palabra es metamorfosis. La metamorfosis es el proceso por el cual la oruga se convierte de un bicho repugnante en una hermosa mariposa. Y esto es lo que Dios quiere. Somos nuevas criaturas en Jesucristo. Se nos ordena para nuestro bien de que no tomemos la forma, el esquema del mundo. Por esto te puedo asegurar, hay una razón por la cual Dios te puso en cuarentena. O yo me moldeo a las cosas del mundo, o el mundo se moldea a las cosas de Jesucristo. Ojo, la línea de comunicación se ha cortado, o se puede cortar, está diciendo el apóstol Pablo. Esa comunión que tenías antes se ha cortado. Y el mundo ha empezado a influenciar, moldeándote, conformándote, dándote la forma, no la forma exactamente de Cristo, sino imagen y semejanza del mundo. ¿Cuál es la idea de Pablo? Es sencilla: transfórmense, ayuden, colaboren con el Espíritu Santo que los va a transformar a la imagen y semejanza de Jesucristo. Por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación. Es decir, cuando ocurren estas cosas es porque hay dos peligros que podían haber estado tanto en vos como en mí: el peligro del acostumbramiento y el peligro de la religiosidad. La rutina. Hay cristianos que no han avanzado, se han conformado con lo que ya han tenido. Van a la reunión y ya es un hábito. Ya saben de antemano lo que va a pasar en la reunión. Porque lo que va a pasar en la reunión es lo mismo que pasó el domingo pasado, y la semana pasada, y el mes pasado, y el año pasado. Y si la iglesia en general se ha acostumbrado, todo suena como trillado, como un estribillo, como cuando se escucha llover. Y Dios dice: esto no es lo que yo quiero para vos, iglesia. Por lo tanto, te pongo en cuarentena para que reflexiones. Te has estado acostumbrado, llegó un acostumbramiento de las cosas, no hay frescura en tu vida cristiana. Para eso te pongo en cuarentena, para que reflexiones. Moisés es un caso típico de un hombre que se había acostumbrado, había llegado al acostumbramiento. La rutina del desierto, apacentando sus ovejas que pertenecían al suegro, a Jetro. Él mismo se había puesto en una cuarentena de 40 años, pero de repente una zarza ardiente, un trabajo de parte de Dios fue su punto de ajuste hacia el plan de Dios, y Dios lo puso en la cuarentena que él quería. 40 años sirviendo, de los 80 años hasta los 120 años. Así que esta cuarentena tomada como una señal de parte de Dios, una atención, una advertencia a que hay mucho más. La aventura más maravillosa que podés vivir es la aventura cristiana. El acostumbramiento puede hacer que el mundo te haga retroceder. Las 2 tribus y medio que estaban a punto de pasar el Jordán le dijeron a Moisés: Moisés, estamos muy cómodos acá. Las tribus de Rubén, Gad y Manasés. Y Moisés se lo permitió, pero la historia muestra de que ese acostumbramiento, ese acomodamiento, hizo que fueran las primeras tribus que cayeron en idolatría. Es para pensarlo. Dios busca hombres y mujeres con un corazón totalmente apegado a los planes de Él. No te va a forzar, pero te dice: te he puesto en cuarentena para que reflexiones. Peligro de la religiosidad es el otro peligro, porque el acostumbramiento engendra también religiosidad, y eso entorpece el avance, tu crecimiento y el avance del reino de Dios. ¿Cuándo hemos caído en la religiosidad? Cuando empezamos a tener un yo falso, no es el yo real, la identidad que te ha dado Cristo. Cuando estás escuchando la palabra aparentemente, pero tus pensamientos salen disparados para cualquier lado. Cuando pones cara de buenito, de santo,
y te conoces la letra de las canciones y el otro sabe y le da la impresión de que sos un cristiano, pero cuando te ves en otro ambiente te adaptás fácilmente al ambiente del mundo. El religioso se ha acostumbrado a las cosas del mundo. Transfórmense, dice Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se nos ordena cambiar la forma de pensar. ¿Cómo cambio mi forma de pensar? Primero tomándome de la palabra. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, que pensemos todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso y digno de alabanza. Ese es el cristiano victorioso, ese es el cristiano ungido, lleno de poder, lleno de revelación de Dios. Nuestro cerebro es una esponja de 13.000 millones de células que pesa aproximadamente 1 kilo. Hay una protección que Dios puso ahí que se llama barrera de sangre. Pero cuando administramos mal nuestro cuerpo y tomamos demasiado alcohol y nos drogamos y otros vicios, llega el momento que esa barrera se rompe y las células quedan dañadas y las personas comienzan a actuar de una forma totalmente extraña, moldeada al mundo. También la Biblia dice cuál es su pensamiento, es también su corazón. Jesús dijo que los malos pensamientos son los que salen del corazón del hombre y son los que contaminan. ¿Qué es lo que contamina? Es decir, que hay una parte también similar a la barrera de sangre, invisible, que ha penetrado porque hemos visto fotos inmorales, tormentos, imágenes pervertidas, conceptos equivocados, ocultismo. Hemos entrado en conversaciones corruptas, venciendo esa barrera invisible y toda esa bodega que es nuestra mente se ha dañado, se ha deteriorado. Recuerdos de todos colores aparecen en nuestras mentes, sentimientos, palabras corruptas, difíciles de sacar, que reflejan nuestra vida, nuestro actuar. Te hacen mal, me hacen mal y te saca de la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque quise seguir las modas y las corrientes del mundo. Juntate. ¿Para qué te vas a casar? Después ves si tenés que separarte o no. No seas tonta. Andá por izquierda. Necesitas un certificado. Yo conozco un medio que te puede truchar. O yo te certifico esto y te falsifico la firma. Tus viejos no saben nada. No le hagas caso. Así que hermana, hermano querido, quiero decirte por qué Dios te puso o para qué Dios te puso en esta cuarentena. Es para que reflexiones. Jugá todo lo que quieras con tus hijos, con tus nietos, si lo podés tener al lado, cerca. Aprende algo, pero esa no es la prioridad. La prioridad de esta cuarentena es de que vos reflexionés. ¿Para qué? Para que terminada esta cuarentena puedas salir y estar en acción, para elevarte a niveles mayores, para que experimentes lo grandioso que es vivir en la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios. Acordate, si vos no querés cambiar, no vas a cambiar. Acordate que todo en la vida es acerca de las elecciones. Cada elección, cada situación es una elección. Vos elegís cómo reaccionar en cada situación. Vos elegís la gente que te afectará, tu estado de ánimo. Vos elegís si te vas a poner de buen humor o de mal humor. En resumen, vos elegís cómo vivir la vida. ¿Cuarentena? ¿Para qué? Para que reflexiones. ¿Tu estilo de vida glorifica al Señor o te has estado acostumbrando o has caído en la religiosidad? Se nos instruye entonces a renovar nuestros pensamientos, porque una mente sujeta al Espíritu Santo tiene un acceso ilimitado a un caudal de inspiración, de ideas dinámicas, creativas, inagotable, porque es Dios con quien tenemos esa conexión. Dios quiere que seas tierra deseable. Aún quizás hay pecados que todavía ni siquiera conoces. Es tiempo también de reflexionar en cuanto a eso, porque la congregación puede desconocer los pecados que tu familia
conoce. Tu familia puede desconocer los pecados que tu cónyuge conoce, tu esposo, tu esposa. Y tu esposa y tu esposo, o tu esposo, pueden desconocer los pecados que vos conocés. Pero hay pecados que vos desconocés y que Dios los conoce. Por eso el salmista, Salmo 19, 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Una pregunta. Líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados que ya nos hemos acostumbrado y que no nos damos cuenta. Que no se enseñoreen de mí, decía el salmista. Por lo tanto, es importante reflexionar, Señor, si hay pecado en mi vida. Por eso, Santo Dios, que criticaba el chisme, aquello. Señor, me pongo a cuentas contigo, me alineo contigo, con lo que tú me tienes que enseñar, Señor. Así que, cual sea la buena voluntad, hay que comprobarla. Quiero decirte que el diablo trabaja para incorporarte esas imágenes, valores equivocados, seducirte, tentarte, absorberte, atarte, desenfocarte en Cristo. Lo hizo con el apóstol Pedro cuando estaba con Jesús. Señor, yo no quiero que esto te acontezca. En otras palabras, no quiero que vayas a Jerusalén, te agarren y te maten. El interesado era el diablo. Era un pensamiento de Satanás, era un mensajito de Satanás en la mente, se había apoderado de la mente del apóstol Pedro. Por eso Jesús lo rechaza, Mateo 16, 23, y le dice, apártate de mí, Satanás. Era un pensamiento de Satanás. El diablo pelea por tu mente, quiere agarrar tu mente. Los ejércitos, en un país que pelea contra otro, por ejemplo, saben que tomando un puente, tomando una radio, tomando la televisión, el 50% de la guerra está ganada. El diablo sabe que si toma tu mente, el 90% de la guerra la tiene ganada él. ¿Qué de vos entonces? Si querés un avivamiento, si querés una nueva actividad del Espíritu Santo, prepárate. Te invito a que reflexiones en esta cuarentena a esas nuevas alturas que Dios quiere. Pero acordate también de que los niveles más altos demandan niveles superiores de confesión y arrepentimiento. Reflexiona, resistí lo trillado. Cuando salgas de la cuarentena va a tener que hacer lo mismo, pero hacerlo de forma diferente. Abrí tus ojos a un mundo de oportunidades. Dios está preparando un pueblo que ande por el camino nuevo para que marche en pos de su presencia. En este día tenés la oportunidad de elegir, de andar a la manera de Dios, de moldearte, que siga el Espíritu Santo moldeándote, o seguir con el retroceso. Animate a pasar este proceso de cambios, un proceso que te va a bendecir, fortalecer, transformar una vida maravillosa. Alinea tu mente con la voluntad de Dios, cuidala, alimentala con las promesas de Dios, administrala en oración. El salmista decía, le daba la orden a su alma, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Le da una orden. Cuando tu mente no funciona como tiene que funcionar, también mandala. Decir, mente, te ordeno que escuche lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces andás angustiado, nervioso, con ansiolítico, con insomnio. Tú guardarás, finalmente, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios tiene un propósito en esta cuarentena, así que aprovecha este tiempo y vamos para adelante en el nombre de Jesús, siempre creciendo. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, amén y amén.